pues intenta reflejar la vida tal cual es, con todas sus contradicciones y realidades imaginadas. Los nominados al premio al mejor documental son... En primer lugar, Bajar la música, de Martín Parra Otero, Mala Idea Producciones, 2009. Segundo nominado, Concejo de Valdés, Un lugar apasionante, producido por Jai Video, 2008. Pablo Maojo, de Raimundo García, 2009. Y Tom C, Astronauta Libertado, de Igor Iglesias, 2009. Y para entregar el premio al mejor documental, contamos con la gran presencia de uno de nuestros miembros del jurado. Ella es la gran escenógrafa, directora artística, Carmen Castañón. Buenas noches a todos. A ver lo que dice el sobre. El sobre dice Tom C, Astronauta Libertado, de Igor Iglesias. Bueno, estoy un poco sin palabras por lo que estoy viviendo aquí estos 2 días inolvidables y irrepetibles. Muchas gracias al jurado y gracias a todos por estar aquí. Es un placer y es el reconocimiento a mucho trabajo y a mucho esfuerzo. Gracias. Pues bueno, vamos a ver. Este año queremos recordar el centenario de una película asturiana de 1910, titulada Día de Fiesta en Candás, rodada hace 100 años por Julio Peinado. Julio Peinado rodó en Candás esta cinta, también titulada Por una bella candasina, en 5 capítulos durante las fiestas de esta villa marinera, y en la que casi toda la población candasina participó en el rodaje. En 1910, hace 100 años, también se abrió en Gijón uno de los primeros edificios construidos exclusivamente para el cine, el Cinema Versalles. Para entregar el premio a la mejor actriz, yo pienso que nada mejor que una gran actriz, como es Pepa Martínez. Un aplauso para ella. La novatada la hay que pagar, claro. No estaba en el guión. No. Esto va todo en directo, aquí hablamos. El premio a la mejor actriz lleva... Clara Segura por Cenizas del cielo. Seguimos con el guión, a ver si. Y vamos con. Me toca a mí, creo, ¿no? Porque estoy ya un poco perdido. El fandango, como veo que está en asturiano, creo que me toca a mí. El fandango y un baile asturiano muy bello, emparentado con la jota, ya que también de compás ternario y bailase con castañuelas, aunque uno de los más típicos fandangos asturianos, el fandango punteao, y de compás binario. El fandango fue muy popular y conocido desde el siglo XVII y extendiéndose a otras tierras como Cataluña, Valencia, Murcia o Portugal. Fandango también significa barullo o folgancia. Uno de los fandangos más famosos del mundo y el fandango asturiano de Nikolai Rimsky-Korsakov. No es que esté muy al día, pero bueno. En esta ocasión vamos a ofreceros un fandango andaluz interpretado por el grupo de baile Baidán de Oviedo, con la coreografía de Patricia Miranda y la música del maestro catalán Amadeo Vives, con la interpretación de estas bailarinas como son Cristina García y Olaya Paredes. Un fuerte aplauso.
Bueno, qué guapo tiene todo esto, que sí, me encanta, la verdad es que yo disfruto un montón con todo ello. Bueno, nuestro festival tiene una deuda pendiente con uno de nuestros premiados. Nuestro premiado, en este caso nuestra premiada, recibió por 2 veces los premios al mejor cortometraje en los años 2005 y 2006, pero por causas de trabajo no pudo acudir a recibir este último premio aquí en este escenario de Filarmónica. Hemos querido por ello esperar y hasta poder entregarle en persona nuestro diploma y recibir nuestro aplauso como se merece. Estamos hablando de la realizadora asturiana Teresa Marcos, que recibió los principales premios de este festival por sus trabajos titulados Lencería de ocasión y Por estar contigo. Y aquí está su diploma, tu diploma, Teresa, que llevamos muchos años por el premio, aunque sea, bueno, ya habéis oído que es porque no estuve en su momento. Tal y como lo ha dicho, parece que yo tengo una vida fantástica, como si fuera Penélope Cruz, con un montón de compromisos, hubiera estado en Hollywood o algo por el estilo, para nada. Es que antes este festival se celebraba más o menos en las vacaciones de Semana Santa y a mí siempre me cogía fuera, no era por nada más, y a mí me hubiera gustado que fuese por un motivo más interesante. Y sobre los proyectos, pues nada, esperamos estar aquí el año que viene con un corto que hemos hecho con Ángela Muñiz, que está también aquí en el patio de butacas, que hemos grabado con las presas de Villabona, que lo escriben ellas y lo interpretan ellas, y esperamos que nos quede muy bien y a ver si os lo podemos enseñar el año que viene. Nada más, gracias. Tenemos por fin con nosotros a don Juan José Otegui, que después de los problemas con el tren, con la catenaria, que por fin llegó a nuestro teatro, que estábamos nerviosos, no sabíamos, estábamos esperando hasta el último momento para recibir en la puerta. Un aplauso para don Juan José Otegui.